Javier Milei viaja por cuarta vez a los Estados Unidos. Se va a reunir con Mark Zuckerberg y con otros empresarios del mayor polo tecnológico de Occidente con el objetivo de conseguir inversiones. Hasta el viernes va a permanecer en Norteamérica para luego viajar a El Salvador, donde allí va a participar de la asunción del presidente Bukele. En 6 meses de gobierno, el presidente emprende el 7º viaje al exterior. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. La justicia ordenó la entrega de alimentos de inmediato. Un fallo del juez Sebastián Casanello le exige al Ministerio de Capital Humano el reparto de las toneladas de alimentos que fueron guardados en 2 depósitos de Buenos Aires y Tucumán. Desde el Gobierno Nacional anticiparon que van a apelar la medida y que los alimentos están reservados para futuras emergencias. Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. El Gobierno Nacional confirmó hoy que seguirán los despidos en la Administración Nacional. El 30 de junio vencen contratos de trabajadores y muchos de ellos no se renovarán. Además, el vocero Manuel Adorni confirmó que seguirán las revisiones cada 3 meses. Las empresas de medicina prepaga propusieron devolver el aumento de enero a abril en 12 cuotas y que se vuelvan a liberar los precios desde octubre. Sucedió durante la audiencia para definir el mecanismo de devolución de los aumentos que exigió la justicia. También se reincorporaría sin penalización a quienes decidieron salirse de la prestación. La selección argentina comenzó a recibir a los jugadores para poder hacer de esta forma el plantel que enfrentará los próximos 2 amistosos previos a la Copa América, y así llegaron algunos de los jugadores que formarán parte primero del plantel que estará en los amistosos y después, si todo va bien, en la Copa América. ¿Quiénes son estos futbolistas? ¿Qué harán? Y además de todo, ¿cuándo serán los partidos? ¿Cuándo viajará el seleccionado? Te lo contamos en un rato. Inestabilidad en la ciudad de Buenos Aires con algunas lloviznas a lo largo de la jornada. A partir de mañana el viento va a cambiar al sector norte y se espera que el frío afloje recién a partir del próximo miércoles. En instantes, todos los detalles. Una muy larga reunión en la que las empresas de medicina prepaga finalmente presentaron hoy su propuesta para devolver el aumento que realizaron entre los meses de enero y abril a lo largo de este año. Ustedes recuerdan que hubo un fallo judicial que las obliga a reintegrar el monto que supere los índices de inflación de todos esos meses. Bueno, más de 10 horas de reunión. En la cobertura de este encuentro y tratando de ver si finalmente se produce algún tipo de acuerdo, está nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bien decís, más de 10 horas de reunión, reuniones empantanadas, versiones que circularon durante toda la mañana, la tarde y ya también horas de la noche, y la realidad es que a esta hora no hay acuerdo. La Superintendencia de Salud sacó un comunicado señalando que se había llegado a un acuerdo con los empresarios, 40 empresas representantes de las empresas de medicina de salud, de prepagas, que están reunidos acá con representantes de la Secretaría de Comercio y también de la Superintendencia de Salud, y les decía, un comunicado en el que se señaló que se llegó a un acuerdo, por lo menos esto es lo que dice Superintendencia de Salud, por la devolución total en 12 cuotas actualizada a la tasa pasiva del plazo fijo del Banco Nación. Esto es todo el excedente del índice de inflación, del IPC. Esto es lo que señalan que desde Salud que se llegó a este acuerdo con las empresas
empresas de medicina prepaga, y según también nos señalan en este comunicado, este indicador que hablamos de la tasa pasiva del plazo fijo del Banco Nación, que es básicamente el rendimiento que uno obtiene cuando pone la plata en el Banco Nación en plazo fijo a 30 a 35 días. Bueno, este indicador sería con el que se actualizaría mes a mes de ahora en más las cuotas en lo que refiere a las empresas de medicina prepaga. Eso por un lado. Por el otro lado, desde Superintendencia de Salud pidieron la reincorporación de aquellos afiliados que se dieron de baja de las diferentes prestaciones por no poder pagar las cuotas debido a los números importantes, ¿no? Las cuotas, los aumentos desmedidos que se dieron en los últimos meses, y estas reincorporaciones se darían sin penalidad, y las personas que se dieron de baja también recuperarían la misma categoría. Y por último, y no menos importante, respecto a la denuncia de cartelización que recae sobre 7 empresas de medicina prepaga, bueno, va a continuar su curso. Este es un pedido que se había señalado, o por lo menos habían hecho durante toda la jornada las diferentes empresas de medicina prepaga, que para poder llegar a un acuerdo que se dé de baja a esta denuncia. Lo cierto es que desde Salud y también desde Comercio señalaron que sería imposible porque se trata de un tema ya judicializado. Esto es lo que dice Salud. Por su parte, desde las empresas de medicina prepaga señalan que a esta hora no hay acuerdo, así que estamos a la espera justamente de algunos de los representantes de los empresarios que puedan dar o confirmar esta versión que están dando a conocer desde la Superintendencia de Salud. Muy bien, Cristian, es un tema muy importante que ocupa a muchas familias. Vamos a estar pendientes de tu llamado. Muchas gracias. Y tan importante es este tema que, por supuesto, cada usuario ha hecho una estrategia diferente para poder cumplir con el pago de las cuotas. Pero, recién lo escuchabas a Cristian, hay familias que no pudieron seguir adelante. El tipo de contratación de programas, el monto, el costo, la edad, las patologías, todo esto configuran un mapa muy especial, muy particular. Vamos a escuchar en primera persona qué es lo que pasa con una persona, con una familia que no puede afrontar el costo de la cuota de la medicina prepaga. 136.000 pesos pagaba yo de medicina prepaga por mi esposo y por mí en diciembre. Estamos pagando ahora 550.000 pesos en el mes de mayo. Seguimos pagando en tiempo y forma como siempre. En este momento estamos ayudados por nuestros hijos realmente, porque no lo podemos de ninguna manera cubrir nosotros. Mi esposo es insulino dependiente. Hace 37 años. Nosotros nunca hemos tenido problema para que nos entregaran la medicación hasta noviembre, diciembre. Ya venían entregándonos mal el año pasado, comiéndose meses de entrega. Yo quiero decir una cosa pero importantísima, lo que significa para un diabético insulino dependiente no contar con la medicación. Mi marido, si no cuenta con la insulina, muere. Estamos con ayuda de parte de los médicos para conseguir la insulina, porque esta empresa no nos entrega la insulina desde el mes de diciembre. Hoy además el gobierno declaró el estado de preemergencia, pero esta vez por la falta de gas. El Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, tomó esta decisión ante lo que ha sido la llegada anticipada de las bajas temperaturas, y donde se siente esta situación es en las estaciones de gas natural. De hecho, esta noche Martín Buratti está trabajando en otro de nuestros móviles con este tema. Buenas noches, Martín. Gracias, Silvina. Estamos en Humberto Primo y Lima, barrio de Constitución. Aquí, como estás viendo, a pesar de la hora, es bastante activa la circulación de autos que vienen aquí a esta estación a cargar GNC. Tenemos que aclarar que aquí en la ciudad de Buenos Aires no hay problema de falta de GNC, pero estamos muy cerca de donde sí lo hay, que es la provincia de Buenos Aires. La zona sur del AMBA es una de las más afectadas por la falta de GNC. Por eso muchos de los que trabajan aquí, pero viven en la zona sur del conurbano bonaerense, obviamente vienen aquí antes de volver a sus casas, antes de regresar,
porque claro, no saben si en las estaciones de servicio de Avellaneda o del sur, del conurbano, incluso de La Plata, van a poder conseguir GNC, donde hay largas filas para conseguir el gas natural licuado. La novedad, Silvina, de las últimas horas es que habló el presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Juan Carlos Basilisco, y él lo que nos decía, lo que le decía a los medios, Silvina, es que el problema de la falta de combustible va a continuar al menos hasta este fin de semana que viene. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque el gobierno adelantó unos 20 barcos con gas natural licuado que vienen hacia la Argentina y que estaban planificados para el mes de junio, cuando se esperaba el frío, pero bueno, el frío se adelantó, entonces esos barcos han sido adelantados para el mes de mayo y se esperan recién para los próximos días, por lo cual, por lo menos hasta el fin de semana, Silvina, vamos a seguir con el problema, al menos en la provincia de Buenos Aires y otras 4 provincias, problemas con la falta de GNC. Martín Buratti, muchísimas gracias. Esta es una cuestión central, por supuesto, observar si se va a cortar en aquellas empresas que tienen contratos interrumpibles, si esto se va a extender, y es estratégica la decisión de tener claramente definido cuáles son los consumos necesarios, porque obviamente se ha adelantado la llegada de este gas, los barcos que estaban previstos, pero si en los meses sucesivos o en las próximas semanas habrá que repetir esta operación de compra de energía. Estamos muy atentos a tu trabajo. Gracias. Hasta luego. El gobierno nacional continúa reduciendo la planta de trabajadores estatales. En este caso, está revisando contratos que vencen, son contratos trimestrales que vencen a fines de junio y muchos de ellos no serán renovados. Esto fue una información que adelantó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni. Más despidos va a haber, digamos, con seguridad. De hecho, lo dijimos que iba a haber una segunda revisión que iba a tener efecto o que se le iba a dar curso el 30 de junio. Así que sí, efectivamente eso va a seguir pasando. A ver, casi como un proceso permanente y eterno, ¿no? Esto de ir revisando cómo es el funcionamiento de determinadas áreas, qué valor agregan, en tal caso si la dotación es la correcta y si no, se corrige. Eso va a seguir pasando, lo que no quita que cada 3 meses nosotros vayamos ejecutando como el nuevo paso en esta limpieza de la plana estatal. Y es sano, aparte que así sea, ¿no? Es sano que efectivamente se revise cada una de las áreas, cada uno de los rincones del Estado y ver si efectivamente están funcionando bien con la dotación asignada o no. Este proceso eterno y permanente, como lo llama Adorni, sucede cada 3 meses porque son contratos trimestrales. A fines de marzo, el Estado Nacional había cesanteado o despedido a 14.000 trabajadores. El objetivo que tiene el gobierno es llegar a la cifra de 70.000 trabajadores desvinculados. Y dentro del gobierno dicen que como son contratos, no son despidos y no son cesantías, que no son renovados los contratos y por eso lo hacen sin el pago de indemnización. Por supuesto, hay algunos trabajadores que acuden a la justicia laboral y inician un juicio contra el Estado Nacional, pero en principio son contratos que no son renovados, que a fin de junio, el 30 de junio, finalizarán y el gobierno tiene el objetivo de hacerlo sin pagar indemnización. Otro de los temas que nos preocupan tienen que ver con el comportamiento de los precios. Si bien algunos tuvieron subas, pero eran subas que habían de alguna manera frenado la imprenta de los primeros meses del año, ahora hay un comportamiento que parece ser distinto. Suben los precios. ¿Cuánto y en qué productos en particular? Fuimos a la calle para poder mostrarte este informe. Al calor del aumento del dólar, en la última semana algunas consultoras muestran que los precios de ciertos productos se están volviendo a acelerar. En la tercera semana del mes, se calcula que la inflación creció 1,7% por encima de la semana pasada, según los datos de la consultora LCG. Sin embargo, en muchos comercios le restan importancia a las subas o incluso buscan absorberlas para no perder clientes. Hay colegas que sí llegaron los precios, pero a mí todavía no me llegaron ninguna lista de precios con aumento. En realidad no aumentaron tanto, ¿no? Como
el año pasado, que aumentaban un 30%, o en la semana aumentaban un 35%, un 40%. Que a partir de abril empezaron a bajar los precios y otros precios congelaron y otros precios aumentaron, pero no tanto como venían ya con aumentos, ¿no? Para resumir, en la última semana el azúcar subió 9.4%, los condimentos se actualizaron 5.8% y el aceite se incrementó 1.3%. Las verdulerías, en tanto, sufrieron un impacto desigual. Las verduras fueron de los productos que más subieron, con 5.1% de aumento, pero las frutas compensaron hacia abajo con una leve deflación. La verdura que siempre se consume, que es el zapallito, el zucchini, la berenjena, hay una alza considerable. Todo es por el tema del factor climatológico, hay poco acceso y mucha helada. Todo lo que es soja está complicado en precio, está más del 100% sobre su valor normal a esta altura del año. A contrapunto de esto, lo que se mejora es el cítrico. Al hacer más frío, la fruta toma mucho más gusto, más dulce. La manzana y la pera también están con bajos costos. Al ser de Río Negro, zonas que siempre hubo frío, todo ahí, no altera la producción y el acceso a las mismas. En tanto, la carne registró solo una suba de 0,5% que poco se notó en los mostradores. Por ahora están todos los precios congelados. Eso está buenísimo. Por lo menos no hay tanto aumento en la mercadería. Los últimos aumentos hicimos eso, absorber el pequeño aumento que hubo para no subir los precios, ¿no?, en el mostrador. De esta manera, las consultoras miden una suba en alimentos de al menos el 3% en 3 semanas. Con estos números, a pesar de la suba, los números de inflación en alimentos de todo el mes aún no serían superiores al 6% registrado en el mes de abril. Bueno, podés tener en cuenta factores estacionales, otro tipo, la demanda, el azúcar con una suba del 9 y pico por ciento también para mirar. Leandro, con estos datos, ¿cuál es la previa que están teniendo las consultoras o en general la previsión en el mercado sobre el comportamiento de la inflación? Mira, la mayoría de las consultoras económicas están dando como techo de inflación para mayo un 5%. Es un número bastante bajo teniendo en cuenta que venimos de un 8,8%. Incluso hay algunas consultoras como EcoGo de Marina del Poyeto o CIT de Camilo Tisconi y María Castiglioni que van por debajo del 5%. Dan 4 y pico por ciento. Esto para el gobierno nuevamente va a ser vendido si se confirma como un logro. Acordate Milei diciendo un numerazo, bueno, bajar de 8,8 a 5% o incluso 4% va a ser vendido como un éxito de política económica por el gobierno, pero todavía falta esta semana, ¿no? Todavía tenemos una semana por delante, teniendo en cuenta que la semana pasada hubo movimientos del dólar y que eso pudo influir en algunos precios. Hay que ver cómo evoluciona el tipo de cambio esta semana para ver si se logra el objetivo del 5% o incluso una cifra menor. Hoy la justicia le ordenó al gobierno que distribuya finalmente las 5.000 toneladas de alimentos, pero de un modo inmediato. Esto lo dispuso el juez Sebastián Casanelo, quien intimó al gobierno a que presente el plan de distribución de los alimentos que en estos momentos están almacenados y además le dio un plazo de 72 horas al Ministerio de Capital Humano, que está a cargo de Sandra Petrovelo, para que elabore un plan y de esta manera repartir las 5 toneladas de alimentos que están allí alojadas en los depósitos para ayudar a las personas que están en una situación social delicada y que hasta el momento no fueron distribuidas. Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Esto ya lo expliqué, entiendo que creo que el viernes. Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Aparte, esto no es una cuestión solo que ocurre en la Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos otra
alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos, uno no puede no tener stock de estos alimentos, independientemente de que, como ustedes seguramente ya saben, de los famosos 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones son o responden a yerba. Evidentemente a algunos les molesta el que hayamos terminado con los intermediarios, con los cambios de alimentos y con todo un esquema que había en Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal que hoy ya no están y que se sienten dolidos. Mientras tanto, en otra causa, en otra investigación, la justicia resolvió citar a indagatoria a Eduardo Beliboni, que es el líder del Polo Obrero, pero también a otros piqueteros que están acusados por el delito de extorsión. El juez Sebastián Casanello dispuso la medida tras avanzar en la causa que investiga a los dirigentes por exigir dinero a los beneficiarios de planes sociales. Es una causa originada el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei, y el gobierno había habilitado, como lo hace regularmente, la línea 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos pudieran denunciar de manera anónima algún tipo de situación que implicara condicionamientos. Nosotros vamos a ir a presentarnos, yo y todos los compañeros que están citados ahí, no tenemos nada, absolutamente nada que ocultar, pero estábamos obligados por la disposición que tiene el Ministerio de Desarrollo Social anterior, que decía que había que controlar que la persona cumpliera con la contraprestación. La persona que no va el día que tiene que ir a hacer esa contraprestación, la tiene que cumplir otro día. Entonces, a eso le llaman castigo. Un enorme impacto causó en la Iglesia Católica la decisión tomada por el Papa Francisco de aceptarle la renuncia al arzobispo de La Plata. Hablamos de Gabriel Mestre, a quien había nombrado hace menos de 9 meses allí en ese espacio. Bueno, había llegado a ese cargo después de ser obispo de Mar del Plata. El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de La Plata, presentada por su excelencia reverendísima Monseñor Gabriel Antonio Mestre. Esto lo informó el boletín de la Sala Estampa de la Santa Sede. El Sindicato de la Fraternidad, los maquinistas, han resuelto anunciar que el próximo jueves 30 van a reducir la velocidad de las formaciones a solo 30 kilómetros por hora durante 24 horas. Esto es una forma de reclamar por la falta de actualización de salarios. El comunicado está firmado por el secretario general del sindicato, Omar Maturano, y dice que optan por esta medida ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo salarial que permita compensar las pérdidas de poder adquisitivo de nuestros salarios y la falta de inversiones en material rodante e infraestructura ferroviaria. Julia Horn, la turista alemana que permanecía desaparecida en la provincia de San Juan, fue finalmente encontrada sin vida. La principal hipótesis apunta a que habría caído por unos 30 metros del sendero por el que circulaba. La estudiante había desaparecido luego de que hiciera trekking en el Cerro Tres Marías. Allí Daniela Pringles, fiscal del caso, confirmó que un helicóptero divisó sus restos y la información oficial coincidió con la llegada de los padres de la joven al lugar donde los equipos de rescate estaban realizando la búsqueda. La selección argentina ultima detalles para participar en la próxima competencia continental, en la Copa América, y para eso deberá primero atravesar sus 2 amistosos, y quienes vemos son sus futbolistas, que de a poco van llegando al predio de Ezeiza para reunirse, hacer los primeros entrenamientos o los últimos en suelo argentino, y de esta forma dirigirse a Estados Unidos, donde primero esperará Ecuador como rival para el domingo 9 de junio a las 7 de nuestro país. Después Guatemala, que todavía resta confirmación oficial del horario del partido, pero que será el 14
del mes de junio y más tarde, con la lista recortada de 29 a 26 futbolistas, el 20 de junio, el Día de la Bandera, estos hombres, esperemos, pondrán la bandera en alto para que el seleccionado argentino juegue y quizás lo haga de la mejor manera posible. Rodrigo de Paul y Germán Petzela fueron las dos figuras que llegaron el día de hoy al predio de Ezeiza, primero al aeropuerto obviamente, y charlaron no solamente con la gente, sino también con medios colegas que se encontraban ahí para contarles algunas cosas importantes, como por ejemplo la forma en la cual continuarán su carrera o, mismo ahora, cómo creen que seguirá Argentina en la Copa América. Sabemos que somos uno de los favoritos también por ser los últimos campeones del mundo, de América, por tener a Leo, pero bueno, creo que eso no significa nada. El fútbol es lindo porque no siempre gana el favorito, así que nos preparamos como si fuera la primera vez y tenemos mucha ilusión de volver a llevar alegría. Hablar de eso ahora porque por respeto a mi club, por respeto a River que están en plena competencia, hoy estoy con la cabeza en la selección y bueno, después veremos. Sí, hay chicos jóvenes que son buenísimos y si tienen oportunidad por algo, así que intentaremos, como te decía, todos hacerlo mejor y poder seguir ahí dejando la camiseta de la selección lo más alto. No va a ir a River, pero River sí tiene que ir ahora a jugar competencias importantes como la Copa Libertadores y quizás con algo más de suerte de lo que fue a jugar su último partido por Copa de la Liga Profesional, mejor dicho, por la Liga Profesional en sí, por este torneo, del cual no se llevó nada de paternal en su visita a Argentinos Juniors. 1-0 fue la derrota del equipo dirigido por Martín de Michelis, con algunas críticas y una dura charla entre el técnico Brito y Leonardo Poncio, una vez finalizado este partido que se disputó el sábado y tuvo también todas las miradas sobre Lescano, el autor del gol del Bicho a los 40 minutos del partido. Recordemos que River deberá jugar este jueves a las 9 su último partido de fase de grupos de Copa Libertadores, ya clasificado a los octavos de final de la misma ante Deportivo Táchira y acumuló otra derrota en la Liga Profesional. La gente esté descontenta y que no esté... aunque no le agrade este River que vio en los últimos dos partidos. Lo repito que soy el principal responsable. A mí tampoco me gusta de que juguemos así, de que quedemos eliminados como nos tocó pasar el otro día. Quienes conocen mi historia de vida, nadie me regaló nada, he pasado cosas muy difíciles en la vida, así que sigo con la fortaleza que me caracterizó mi niñez, mi adolescencia, mi madurez a la hora de ser jugador profesional, ahora como entrenador. Me paro enfrente de grupos sin ningún problema porque me siento orgulloso de ser entrenador de River y así lo seré hasta el último día. Del otro lado, los primos de River, el equipo Xeneize Boca, jugó de esta manera ante Talleres de Córdoba, en un partido con muchas complicaciones para los hinchas, pero no así para los futbolistas que, si bien tenían el arco abierto, terminaron 0-0 de los dos lados con varias oportunidades, pero sin mucha concreción, al menos a ojo de los árbitros. 3 goles se le anuló al conjunto Xeneize por parte del cuerpo arbitral, todos con cierta corrección por parte del sistema de videoarbitraje y, bueno, Cavani no contó con la suerte necesaria como para que le otorguen estos tantos y darle la victoria al conjunto dirigido por Diego Martínez, que, si bien fue un poco más de su rival, no pudo lograr que estos tantos sean convalidados. Y ahora, este miércoles, deberá jugarse la clasificación, el todo por el todo, ante Nacional de Potosí para la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Y qué frío sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Hoy amanecimos con una sensación térmica de 5 grados a las 8 de la mañana. El viento estuvo soplando en Aeroparque a 25 kilómetros por hora. Eso dejó bajísima sensación térmica en horas de la tarde. No alcanzamos ni siquiera los 10 grados de temperatura máxima, sobre todo cerca del Río de la Plata. Y vino acompañado de inestabilidad ligera con algunas lloviznas. Por suerte, a partir de mañana ese sistema inestable se desplaza hacia el este. El tiempo va a empezar a mejorar y el viento del sur va a cambiar
leve al sector norte y recién a partir del miércoles el frío fuerte va a empezar a aflojar de forma lenta, paulatina. Pero vamos a ver en un mapa cómo terminó los días del 10 al 20 de mayo. Estamos repasando por décadas. La semana pasada vimos cómo se habían presentado entre el 1 y el 10 de mayo las condiciones meteorológicas en cuanto a este frío extremo que se irrumpe en todo el territorio nacional. Vean, más colores azules entre el 10 y el 20 de mayo. Frío extremo con desvíos de temperatura que alcanzaron 7 grados. Para que se interprete de forma correcta, la ciudad de Buenos Aires, en el mes de mayo, la temperatura promedio, la media, 14 grados. Y en esta ocasión está arrojando una temperatura de 9 o 10 grados, porque estuvimos 5 grados casi por debajo de lo normal, de lo climatológico. Esto es muchísimo, sobre todo en la zona central y norte del país, en Córdoba, Santiago del Estero, heladas recurrentes durante el transcurso de mediados del mes sobre el norte argentino. En la Patagonia, muchísima nieve, precipitaciones que estuvieron alcanzando hasta 100 milímetros. Realmente un mayo que continuó siendo muy frío este último fin de semana con una nueva irrupción de aire frío y es muy probable, ya les adelanto, que termine como el mayo más frío de toda la serie histórica en todo el país a nivel nacional. Realmente muy significativo. Se veía, yo les había contado el mes pasado que venía una irrupción de aire frío muy potente que iba a persistir durante el mes de mayo y es probable que el frío fuerte continúe. En junio, con algunos alternados ahí de temperaturas un poco más altas, pero de cualquier manera se ve junio y principios de julio con bajas temperaturas, frío más fuerte de lo normal. Desde el punto de vista político, el reclamo de los referentes de la Libertad Avanza tiene que ver con lograr la sanción de la ley de bases y también el paquete fiscal. Los empresarios están pidiendo lo mismo. ¿Por qué y cómo está el panorama esta semana? Este tema y otros más también que tienen que ver con la economía y con lo que vos estás esperando te los contamos, como siempre aquí, en unos minutos nada más, noticias a las 20:30. Vamos. Lleva por lo menos ya 3 semanas trabajando en plenarios de comisiones, recibiendo invitados, discutiendo las alternativas y los cambios posibles, incluso recibiendo a funcionarios del Gobierno Nacional sobre los proyectos que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados de la Ley de Bases y del paquete fiscal. Ustedes saben que la oposición está esperando ahora la posibilidad de que se den una serie de respuestas a los pedidos que han formulado sobre algunos proyectos que son claves. Uno de los bloques dialoguistas que está trabajando mucho en esto es el del radicalismo. Y te voy a dar un dato, un anticipo. Esta noche se está trabajando para lograr mañana, a partir de las 13, una reunión con la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los presidentes de los bloques dialoguistas para ver cómo y de qué manera se puede avanzar, al menos en el debate, y si va a haber o no dictamen. El senador Víctor Zimmerman es una de las autoridades del bloque del radicalismo y está esta noche junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. Senador, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Estamos tratando de definir el mapa que esta semana van a tener estos dos proyectos, ¿no? Bases y el paquete fiscal. ¿Habrá dictamen? Bueno, yo creo que las condiciones están dadas, más allá de que vos bien describiste, los tiempos lo maneja el oficialismo. Nosotros tuvimos oportunidad durante varios días de poder debatir con los funcionarios, con expositores propuestos por parte de cada uno de los senadores, desde las abuelas de Plaza de Mayo hasta el secretario general de la CGT y de la CTA, plantear interrogantes y finalmente, después de las sesiones informativas, que hay días que estuvimos hasta las 11 de la noche, planteando y preguntando todos los temas, tuvimos una sesión entre los senadores en las comisiones donde, en mi caso, yo en nombre de mi bloque planteé interrogantes y propuestas de modificación. Se las hemos enviado por escrito a los presidentes de las comisiones y a los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Sabemos que hay muchas de ellas que están incorporadas. Nosotros lo que pretendemos es mejorar la ley, no cambiar el espíritu de la misma, sino mejorar y defender como corresponde nuestras provincias, que es nuestro rol como senador. Así que bueno, seguramente en esta semana podremos avanzar, sacar dictamen y pensar que en los próximos días puede ir a la sesión para su tratamiento final. Ahora, senador, tengo muchas dudas sobre qué va a pasar con los cambios y ya por supuesto vamos a hablar con esto, pero también sobre qué va a ser su bloque, si finalmente va a formar parte de si va a acompañar un despacho de mayoría, un dictamen de mayoría junto a La Libertad Avanza y los senadores del PRO, o si el radicalismo va a tener un dictamen propio, porque esta noche también se escucha que el presidente de su partido, del radicalismo y senador, Martín Lustó, estaría tal vez definiendo un dictamen propio. ¿Qué hay de esto? Bueno, son dos escenarios. Nosotros las propuestas de modificación lo hicimos como bloque, y el bloque incluye a Martín Lustó, porque más allá de que podemos tener opiniones diferentes y roles diferentes, mi principal rol es defender los intereses de la provincia del Chaco ante el gobierno federal. Y después, orgullosamente, yo milito en la Unión Cívica Radical. El rol del senador Lustó es otro, además de ser un buen senador, un gran senador que trabaja mucho y conoce los temas, tiene también la responsabilidad de representar al Partido Nacional. Pero hay un punto y a las acá. provincias que no tienen gobernador. Ahora hay un punto, Entonces, senador. los roles son diferentes. ¿Cómo? Que hay un punto, que si finalmente van a votar de manera diferente los radicales en dos dictámenes, se les fractura el bloque. Mira, yo no creo que sea tema de fractura de bloque, porque hasta acá venimos más allá de las miradas diferentes, porque hagamos un razonamiento conjunto entre vos y yo y lo que nos están mirando. Por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias. No tenemos la misma mirada los que pertenecemos a las provincias del norte, con salarios medios bajos, promedios bajos, en relación a los senadores patagónicos. Y dentro de nuestro bloque tenemos senadores que participan y que están en representación de Chubut, por ejemplo. Y entonces yo entiendo que en particular hay cuestiones que no opinan igual que nosotros y yo soy respetuoso. Ahora, el bloque tiene una representación dispar. Hay medidas que impactan en forma diferente en el norte, en el centro y en el sur del país. Entonces es muy difícil poder tener una norma que nos dé satisfacción a todos y que todos nos podamos estar representados. Estoy hablando en particular. Ahora, en general, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y yo espero que todo el bloque de la Unión Cívica Radical podamos votar juntos. Pero como, de acuerdo, senador, a lo que usted me está diciendo, esta noche el radicalismo tendría dos dictámenes, uno o dos grupos de senadores. Uno respaldan el dictamen de La Libertad Avanza y otro que está manejando Martín Lustó. A esta hora sería este el panorama. A ver, no es solo el dictamen de La Libertad Avanza. Nosotros pertenecemos a un grupo de senadores que le estamos dando el acompañamiento, que armamos una mayoría de 39 senadores, donde hay senadores del peronismo, de partidos provinciales y de otras líneas, del PRO y del radicalismo. Y nosotros compatibilizamos muchas de las propuestas porque la verdad es que el análisis y el enfoque es muy parecido. Si nosotros vamos a un tema particular, por ejemplo, el tema del RIGI, todos queremos defender las autonomías de las provincias y de los gobernadores y queremos defender la industria local para que de alguna manera esta oportunidad de que venga un nuevo proyecto de carácter regional le dé oportunidad al desarrollo local. Bueno, estas son propuestas que las escribimos entre todos y finalmente se ha aceptado esta modificación, por decir un tema. Senador, con respecto a RIGI, Martín Lustó dijo que era un régimen demasiado generoso. ¿Usted coincide con la mirada de Lustó o no? Bueno, en algunas cosas se podría decir que sí, pero como es un programa de incentivo a las inversiones que no tenemos y es una decisión del gobierno, bueno, tenemos opiniones dispares. Pero nosotros no gobernamos, ni cogobernamos, ni lo queremos hacer. Nosotros somos senadores de la oposición propositivos. Entonces, en ese marco planteamos diferencias y planteamos propuestas de modificación, de las cuales creemos que muchas de ellas van a estar incorporadas en el dictamen que tiene media sanción en diputados en las dos leyes. Bueno, este es nuestro rol. Y después yo soy respetuoso de las miradas diferentes y de las opiniones diferentes, porque me parece que es este debate el que enriquece y nosotros queremos tener la mejor ley, darle los instrumentos al presidente de la Nación, a nuestros gobernadores y a nuestros intendentes. Y cuando digo nuestros intendentes, en mi provincia hay intendentes del radicalismo y hay intendentes del peronismo y de partidos locales.
queremos que le vaya bien, porque de eso se trata el desafío de la sociedad organizada y de la política. Así que bueno, en ese marco se están dando los debates y la verdad que creo que ha sido muy enriquecedor todos estos días que tuvimos de visitas, de expositores, de ponencias diferentes y de opiniones diferentes en el Senado de la Nación. Senador, finalmente, ¿ustedes ya tienen el papel con las respuestas de parte del gobierno o todavía no le llegó? ¿Se va a dar esa respuesta en la reunión de mañana? Sí, ya las tenemos. Ya las tenemos. Ya las tenemos. Vamos a hacer... Ya las tenemos y la estamos mirando. Bien. Ya la tenemos y la estamos mirando porque llevan muchas horas de lectura y obviamente hay que mirar exactamente la cuestión de... Bueno, pero a ver... le dicen la técnica parlamentaria. Hagamos un pequeño punteo para que lo podamos entender, para que todos los televidentes lo puedan entender. Con el RIGI, ¿va a haber alguna norma de protección para la industria nacional, para las pymes? Sí. ¿Lo aceptaron? Sí, la planteamos nosotros. Sí, lo sé, no para lo sé. las pymes. ¿Para quién? No para el tema de la producción local y lo que tiene que ver con el trabajo argentino. Y yo he planteado en forma particular y en nombre del bloque, cuando vinieron los funcionarios, que así como hay un RIGI para los grandes inversores, debiéramos trabajar en un RIPI para las pymes con acceso al financiamiento y tener un banco de desarrollo, porque nuestros emprendedores del norte argentino no tienen la posibilidad de tener las inversiones a partir de 200 Senador, millones de dólares. eso queda claro. Creo que son dos contextos diferentes. Por otro lado, tengo muy poco tiempo y muchas preguntas. A ver si me ayuda para hacer el punteo fino, breve, tipo ping-pong. Usted me entiende perfectamente. Las grandes empresas no tienen un tratamiento impositivo muy favorable. ¿Se les va a poder cobrar ganancias luego de X cantidad de tiempo? Y por otro lado, ¿van a tener que liquidar divisas en el mercado local? ¿Eso se lo aceptaron, sí o no? Bueno, tienen que pagar ganancias, sino que tienen un beneficio importante en el pago del impuesto, a diferencia del sistema de las empresas locales, porque son empresas que todavía no han venido. Y después en el tema de liquidación de divisas van a poder llevar las ganancias, que ahí estamos planteando nosotros como bloque de la Unión Cívica Radical, que por lo menos el 20% de las ganancias queden acá, dejen en reinversión de proyectos regionales o sectoriales estratégicos. ¿Y la reforma laboral les aceptaron los cambios? Ustedes proponían que... No, eso todavía no nos aceptaron. Eso no aceptaron. No nos aceptaron, seguimos conversando. Y el tema del artículo 3º, con la delegación de facultades para modificar algunos organismos, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un patrimonio humanitario muy importante. ¿Aceptaron preservarlo eso o no? Sí, eso aceptaron, eso y otros organismos en el marco de la reforma del Estado que nosotros planteamos, fundamentalmente el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros organismos de ciencia y técnica, y además han aceptado una propuesta nuestra que más allá de que se pueda reestructurar algún organismo, que se mantenga el financiamiento del Plan 2030 votado por unanimidad el año pasado por este Senado. Muy bien. Y eso nos han aceptado, y esto nos da realmente un aliciente importante, porque vamos a sostener los organismos que de alguna manera se están instrumentando en todo el mundo. Estamos en la era del conocimiento, de la innovación. Bueno. Y la gran pelea hace muchos años era el financiamiento. Senador, y esto nos han aceptado como uno de los artículos. No tengo más tiempo y tengo preguntas por todos lados, nada más que por sí o por no, porque tengo que seguir hablando con un tema muy interesante que tiene que ver con la industria nacional, justamente. ¿Aerolíneas se va a privatizar, sí o no? Bueno, en principio nosotros quisiéramos de que... ¿Sí o no? Entre las empresas. Bueno, esta es una decisión que la tiene que tomar el oficialismo. Si vos me das a elegir a mí, debiéramos dejarla para más adelante. Muy bien. Es el senador nacional, referente de la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman, una de las máximas autoridades del bloque radical. Está en la conversación fina. El gobierno ya entregó la respuesta y mañana va a ser un día de reuniones importantes. ¿Puedo hacer una corrección ahí? Sí. Quiero hacer una corrección. Yo no soy integrante del bloque. Yo trabajo en varias comisiones y estoy en comisiones importantes y bueno, soy uno de los que colaboro con el bloque, no siendo autoridad del bloque, somos varios. Bueno, pero forma parte del bloque, senador. No quiero herir susceptibilidades. No, bueno, pero es autoridad de muchas comisiones, es un referente muy importante dentro del bloque radical. Le agradezco mucho el ida y vuelta. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches. Y anticipábamos en esta conversación con el senador Zimmerman que la Unión Industrial Argentina produjo un estudio muy importante con muchos detalles de letra fina sobre qué pasa con la actividad en este momento, en este escenario, que es un escenario de recesión económica. Leandro. Así es, sí, la recesión está golpeando muy fuerte en las empresas industriales, principalmente en las pymes. De hecho, cayó la producción de estas empresas, cayeron las ventas, cayeron también el empleo, es decir, estas empresas están peor que hace un año. Esto es una encuesta que hizo la UIA, un relevamiento a más de 1.200 empresas, y dentro de las respuestas que dieron los referentes de estas empresas, el 66% dice que es un mal momento para invertir, el 24% tuvo que disminuir personal, estos son desde despidos hasta suspensiones. El 12% tiene problemas para afrontar todos los gastos que tiene una empresa, desde impuestos hasta salarios, hasta pago de proveedores, y el 53% tuvo una caída de la producción. Es decir, las empresas están viviendo un presente muy, muy complejo, pero paradójicamente la gran mayoría de las empresas prevén que en un año estará mejor. O sea que tanto la situación macroeconómica de la Argentina como sus ventas y su sector van a estar mejor. Ese es el relevamiento que hizo la UIA, que muestra una foto, que es la foto de la actividad económica en la Argentina en este contexto, en el cual te contábamos el otro día, según el estimador mensual de actividad económica, la actividad cayó en marzo más de un 8%, es decir, la caída mensual más alta desde la pandemia. Muy bien, vamos a profundizar este tema, por eso ya esta noche con nosotros está aquí en Noticias a las 20:30 Pablo Dragún, que es el referente de la Unión Industrial Argentina, que justamente es el encargado de proyectar y sostener este tipo de estudios. Hola Pablo, buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Hola Silvina, Leandro, buenas noches, un placer, gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Pablo, que la industria nacional pueda revertir este cuadro depende de las decisiones macro, depende de que se avance y se conviertan en ley la ley bases y el paquete fiscal, o hay algunas otras cuestiones que están en juego y todavía no aparecen sobre la mesa. Bueno, obviamente la macroeconomía argentina viene mal hace rato. Desde enero de 2023 ya venimos, nosotros hacemos estos relevamientos trimestralmente, con lo cual tenemos 4 por año desde 2021, ya desde enero de 2023 se veía una situación mala en materia de producción, que obviamente se agravó por la recesión y obviamente la disparada de costos. Entonces, que se revierta toda esta situación depende un poco de que traccione mejor la demanda y que obviamente en este sentido se puedan cubrir los costos que se han incrementado dentro de una necesidad de corregir los precios relativos, que también sabemos que tenían bastantes demoras, y también en la medida que pueda ir habiendo cierto alivio fiscal, que sabemos que está entre la voluntad del gobierno, pero sabemos que es difícil con los planes de llegar a un superávit fiscal. Así que son el puente entre un momento, entre el momento actual con la necesidad de corrección de precios relativos y el esperado, bueno, es un momento difícil para pasar, y donde también, dado que es una economía que tiene bajísimo el crédito sobre el PBI, somos un país en ese sentido más parecido a un país muy subdesarrollado, ¿no? Como los países de nuestra región. Actualmente está menos del 4% el crédito sobre el PBI, entonces no hay una estrategia de apalancamiento, especialmente de las pymes. Pablo. Sí. Esta recesión, esta crisis, ¿cómo está afectando al empleo en las industrias, en las empresas industriales? Bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención en este relevamiento es que de las empresas que relevamos, que son más de 1.200, la mayoría son MIPYMES, más o menos normalmente un 30% nos contestaba que había variado de alguna manera el empleo. Para arriba, para abajo, pero el 70% lo mantiene estable. Cosa que se condice también con la estabilidad laboral que suele haber en la industria. Lo que sí nos llama la atención es que en los últimos 2 relevamientos se incrementa mucho la cantidad de empresas que evidenciaron caída en su personal, 21% casi en enero de 2024, sabiendo que siempre es complejo el mes de enero, pero más de un 24% en el mes de abril, y solamente un 6%, menos de un 6% evidenció que había habido algún tipo de suba. Con lo cual se mantiene ese 70 estable,
pero la caída empieza a ser, un cuarto de las empresas dicen que tuvieron que reducir su personal. Todavía no tenemos el dato oficial, pero bueno, eso obviamente preocupa. Y esa incipiente crisis de empleo o esas decisiones que están tomando algunas empresas, ¿cómo crees que pueden repercutir en el salario? Porque recién decías que se tiene que recuperar la demanda para que las empresas industriales estén mejor, pero si esto pega en el salario, la demanda probablemente no se recupere. Bueno, eso es así. A ver, puede ocurrir que en la medida que siga bajando la inflación y se vayan recomponiendo los salarios, sobre todo los formales, a través del mecanismo de paritarias, que el salario individual de esos trabajadores vaya ganándole un poco la inflación. Ojalá, no quiero pecar de religioso, pero es evidente que si hay una baja en la cantidad de personal, va a impactar directo en el consumo por la cantidad de gente que no va a tener ese ingreso, con lo cual el consumo sí se va a ver afectado. Con lo cual ahí sí tenés un problema relevante, incipiente, también traccionado por costos, que es el principal punto que están señalando las empresas. Más de un 30% dicen que el principal problema es de costos, seguido por problemas de demanda. Con lo cual, estás en ese momento donde estás por el lado de la oferta restringido por una suba de costos y por el lado de la demanda por un mercado interno que está expectante. Bueno, que eso los especialistas en consumo ya han hablado bastante al respecto. Bueno, Pablo, va a ser central entonces seguir el comportamiento de todas las variables, saber si finalmente el proyecto económico y el presidente y sus funcionarios generan o no confianza para los inversores. Y hay otra cuestión vital que es tener trabajo, porque cuando no hay trabajo, el mercado, ¿no?, queda fuera de posibilidad de consumir, ¿no? ¿Ustedes coinciden en esta mirada? Sí, totalmente. La simbiosis entre capital y trabajo es crucial en esta instancia. Casi siempre, por lo menos en el sector industrial, hay poco interés, digamos, en despedir por la especie, más allá de algunos casos porque puede haber cierta cuestión de empatía, pero más que allá de la empatía por una cuestión de la especificidad del conocimiento y el tiempo que demanda capacitar a un trabajador industrial. Y que después, obviamente, recuperarlo cuando sube la demanda se queda rezagado. Así que tiene que haber un momento donde haya un cierto alivio por el lado de los costos, que puede ser algún tipo de alivio financiero. La baja de tasas, si bien obviamente tiene otros componentes macroeconómicos, opera en favor, digamos, de tener un poco más de holgura, y que lo vamos viendo en una de las partes de la encuesta. Se ve que bajaron los tiempos de entrega de producto, que obviamente la baja del costo del capital ayuda un poco en este sentido, pero evidentemente necesitas una demanda más fuerte, más pujante, y un crédito sobre todo al sector productivo que exista, porque la verdad es que eso brilla por su ausencia hace ya más de una década en Argentina, cuando en el mundo abunda. Claro. Así que es contracara la inflación, ¿no? Obviamente. Claro. Pablo Dragún, te agradecemos mucho, integrante de la Unión Industrial Argentina, a cargo de estos estudios de investigación que arrojan datos tan importantes para tener un mapa concreto de lo que ocurre en el panorama del trabajo en la industria en la Argentina. Te agradecemos mucho esta ida y vuelta. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un placer. Igualmente. Y este es un tema que nosotros seguimos, pero hay otro capítulo y hay un estado donde la pobreza y la indigencia son lamentablemente fuertes, y el tema de subir al mundo del trabajo es muy difícil, y es allí donde el Estado juega un rol muy importante. Muy importante. Hoy nos hemos enterado de que finalmente el juez Sebastián Casanelo produjo una intimación al gobierno nacional para que reparta mercadería que está en depósitos de Buenos Aires, de Tucumán. El gobierno dijo que va a apelar esta decisión, que no la ha entregado porque o es para catástrofes o porque además se están practicando auditorías. Nosotros queremos saber qué pasa en los barrios. Por eso esta noche hemos invitado aquí, quiero decir muy bien tu nombre, a Juan Jala Romero. Juan es presidente de la Asociación Civil Los Principitos, trabaja en el barrio 31, en Retiro, y es colaborador y responsable en 2 comedores. Bueno, Juan, ¿hay comida o no en los comedores? Mira, hoy estamos subsistiendo con lo que Ciudad de Buenos Aires nos asiste y alguna empresa privada
que nos dona parte de alimentos, pero a nivel nacional, bien, gracias, cada 2 meses nos daban algo, cuando no nos daban vencido, ¿no? Porque en la otra gestión nos mandaban un mes antes del Día del Niño un pal de chocolate, chocolatada, un pal de leche y vencido. Fue el último regalo del kirchnerismo. ¿Desde cuándo ustedes están sin recibir alimentos por parte del gobierno nacional? ¿Hace cuánto que no llega la comida? Y hace 2 meses. ¿Cuánto? 2 meses. 2 meses. 2 meses. ¿Cuántas personas se asisten en los 2 comedores donde vos estás? En uno son 549 y en el otro son 216. En el de Garay, Perú, de Constitución, tuvimos que cortar debido a que no llega el alimento directamente para ese comedor. ¿Cómo se pone la cara y se dice no hay más comida? ¿Cómo se pone la cara cuando estás raspando la olla? Y me dice, déjame pasar por lo menos un pan a la olla. ¿Eso te dice? Eso nos pasó. ¿Sí? ¿Cómo puedes decirle a una familia que viene con 2 o 3 chicos y decirle no puedo, no tengo? Porque a nosotros nos pasa un caso particular. Yo hago martes y jueves. A mi ciudad de Buenos Aires me asiste con 153 raciones por día, entonces no puedo darle a 100 personas. Tengo que juntar, divido los 2 días y de ahí poder hacer todos los días guiso. Juan, y cuando ustedes reclamaron al gobierno nacional, qué suerte que tenés la provisión de la ciudad, porque si es duro decir que no, cuando estás en este panorama, imagínate cuando no tenés nada. Cuando van a pedir al gobierno nacional, ¿qué les dicen? ¿De qué partido sos? ¿Eso te preguntan? ¿Quién te pregunta eso? Siempre nos preguntaron eso. Y sabe que nosotros, nuestra asociación... ¿Ahora también te preguntan eso? No me preguntan porque no nos han llamado. ¿Entendés? Pero cuando vos vas siempre. a decir, escúchame, hace 2 meses que no recibimos comida. Sí. Fueron a decir esto. Sí, llamamos por teléfono. ¿Y qué les dicen debido ustedes? al nuevo gobierno, a la nueva gestión, se está estudiando, se está viendo. Mira, nuestro comedor ha tenido mucha repercusión en lo que significa prensa por la gran cantidad de gente que nosotros estamos atrayendo por día. Por día es mucha la cantidad de gente que va. Nosotros estamos tratando, primero empezamos para dar de comer a gente en situación de calle, que es mucha la que viene. Y después no, porque hay gente que está trabajando, hay gente que quedó sin trabajo. Bien. A otros que le sacaron el plan, ¿sí? Y no tienen para comer. Y a los chicos no les puede decir, che, hoy no tengo, mañana te doy. O de qué partido sos. Claro. Bien, Juan, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Te agradecemos el trabajo que haces en los 2 comedores, en la Villa 31, en el barrio 31 en Retiro y también allí en Constitución. Ojalá pronto puedan superar la situación. El ideal es que todo el mundo pueda trabajar y comer con su familia, pero mientras tanto, ese trabajo que hacen ustedes te lo agradecemos de corazón. Sí, ¿sabés qué? Déjame mandar un pequeño mensaje, es que el político que está de turno recuerde que tiene hijo o han tenido hijo. El que pasó realmente hambre, ¿sí?, es el que sabe el dolor del que está atrás. Yo puedo darme el lujo de elegir si como o no. Hay mucha gente que no. Juan, te agradecemos mucho. Gracias. Hay información de último momento esta noche. Es muy importante. Leandro, contanos qué está pasando a esta hora en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei acaba de aceptar la renuncia presentada por Nicolás Pose a la jefatura de Gabinete de Ministros. Lo acaba de confirmar Oficina de Presidencia justamente con un comunicado en el cual asegura que motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas. También Presidencia dice que se avanzará en una transición ordenada junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, quien asumirá el rol a cargo de la jefatura de Gabinete de Ministros. Es decir, sale Nicolás Pose del gabinete y será reemplazado por Guillermo Francos, el ministro tal vez con más cintura política que tiene este gabinete, que tiene diálogo con gobernadores, con diputados y con senadores. Él será el elegido para reemplazar a Nicolás Pose, un Nicolás Pose que hasta hace pocas semanas no se le conocía la voz, se le conoció cuando fue justamente al Congreso a dar un informe, a responder las preguntas de los legisladores, y que ahora sale del gobierno tras
varios días de rumores tras la declaración incluso del presidente que estaban reviendo el gabinete y que podría haber cambios tras la aprobación de la ley de bases. Bueno, los cambios vinieron antes de justamente que se discuta la ley de bases en la Cámara de Senadores. Bueno, gracias, Leandro. Es una información muy fuerte que conocemos esta noche. Obviamente, una cuestión para tener en cuenta es que referentes del gobierno le pedían al presidente Javier Milei que tome una decisión en este sentido para evitar que se desgaste más profundamente al resto del equipo del gobierno, porque cuando tenés un gabinete sobre el cual se generan dudas, la expectativa y la confianza, desde la opinión pública hasta los sectores de poder, es diferente. El viernes, aquí en Noticias a las 20:30, en el dato del día, hicimos un punteo fino y te habíamos dicho que en el gobierno todo el mundo sabía que Nicolás Pose se iba, más allá de que el sábado estuvo en los actos de celebración del 25 de mayo, en el Te Deum, en la provincia de Córdoba. Hubo un desaire, no hubo saludos para Nicolás Pose. Eso era la puerta de salida para quien hasta hace pocos minutos fue jefe de gabinete de ministros. Hicimos un punteo fino y eran muchos no. Patricia Bullrich no, Lule Menem no, pero con Guillermo Francos había una puerta abierta. ¿Por qué? Porque la Casa Rosada está buscando a un guerrero, está buscando a alguien que sepa gestionar, comunicar, defender al gobierno y que sepa bajar la línea que intenta el presidente Javier Milei a cada uno de los equipos de gobierno, que ponga la cara por el gobierno defendiendo gestión. Ahora acá se abre una incógnita fuerte para saber si todos los funcionarios que fueron sugeridos en sus puestos por Nicolás Pose se van o se queda. Y estoy pensando en el área de inteligencia, donde el joven abogado Silvestre Sibori está ocupando una silla caliente. Ser el jefe de la inteligencia en la Argentina es un tema sumamente delicado. Ese cargo lo había definido Nicolás Pose. Normalmente los titulares de la AFI dependen de manera directa al presidente. Se reporta de manera directa al presidente. Con lo cual ahora hay que ver cómo se terminan de integrar otros cambios o no dentro del gabinete y además quién va a reemplazar en el área de interior a Guillermo Francos. Relación con los gobernadores, fondos, el esquema electoral y la ley de bases, justamente la ley de bases y el paquete fiscal del que estamos hablando esta noche. Y justamente el presidente Javier Milei toma esta determinación de desplazar a Nicolás Pose de la jefatura de gabinete de ministros a minutos de subirse al avión, iniciar una gira que en el gobierno considera muy importante. El presidente Javier Milei viajará esta noche a Estados Unidos, a San Francisco, y tendrá reuniones muy importantes con CEOs de 4 de las empresas con mayor valuación de mercado del mundo, todas empresas tecnológicas de Silicon Valley, e irá con un objetivo, irá con el objetivo de intentar posicionar a Argentina como un hub de inteligencia artificial en América Latina. Dentro de otras reuniones, mañana se juntará con Sam Altman. Sam Altman es el CEO de OpenAI, que es justamente la empresa que desarrolló ChatGPT, o sea, una de las empresas que está trabajando inteligencia artificial con más fuerza en Estados Unidos. Luego, el miércoles, dará un discurso en el Instituto Hoover, en la Universidad de Stanford, una de las universidades más importantes del mundo. Allí estudió, entre otras figuras, Marcos Galperín. También tendrá reuniones con CEOs de Google, de Apple, empresarios de inteligencia artificial. El jueves se va a reunir con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de Facebook, y también va a tener reunión con empresarios de startups y un discurso va a dar en Pacific Summit. Y el viernes emprenderá el regreso a la Argentina con una escala previa. ¿Dónde va? Va a El Salvador para presenciar la asunción del segundo mandato de Bukele, una referencia continua de la derecha global, principalmente del gobierno de Javier Milei, en materia de seguridad. ¿Habrá allí alguna charla con respecto al Bitcoin? Recordemos que Bukele hizo que el Bitcoin sea de curso legal en El Salvador y también compró muchos Bitcoin para incorporarlo a las reservas del Banco Central de El Salvador. Seguramente hay una charla sobre criptomonedas, sobre Bitcoin y cómo Argentina puede tomar alguna de las políticas que ha emprendido Bukele en ese país, en El Salvador.
Muy bien, Leandro, muchas gracias. A El vos, tema económico, pero también las cuestiones que tienen que ver con el esquema de seguridad de Bukele, ¿no? Que en algún momento la ofreció también para la Argentina. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar ya en este último tramo de noticias a las 20:30. Algo de deportes. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Todo esto y más. Vamos. Nos vamos a Francia. Contanos qué está pasando en Roland Garros, porque hoy hubo para todos los gustos, ¿no? Y probablemente fue la última presentación de Rafael Nadal en este mismo suelo. Imagínate vos, primera ronda y le tocó ante Alexander Zverev. Fue con derrota y por eso mismo se despidió del suelo que más veces lo vio ganar en su carrera y donde mejor le fue, no solo por ser tierra batida, sino porque Francia es literalmente su segunda casa. Después de España es el país que mejor le sienta a Rafael Nadal, pese a que en este caso fue 6-3, 7-6 y 6-3 el resultado por el cual este exitosísimo tenista español de una carrera excelente quedó eliminado. Recordemos que llegó con, bueno, lo justo desde lo físico y que amagó incluso a no jugar esta temporada para poder guardarse e incluso estirar un año más a ver si llegaba a la próxima, pero las cosas no se le dieron a Rafael Nadal. Se fue con este resultado y con un gran tenista como es Zverev en condición de rival, y de esta forma fue, no sé si su retiro, pero probablemente su última presentación en tierra francesa. Varios argentinos se presentaron el día de hoy en este mismo evento, en el cuadro principal de Roland Garros. Entre ellos, por ejemplo, Báez y también Cerúndolo, que jugaron uno de los partidos. Francisco Cerúndolo le ganó a Hanwaf, que fue uno de los alemanes más exitosos de la quali, 6-3, 6-3 y 6-4. Ahora clasificó. Mañana a las 6 de la mañana jugará el partido de segunda ronda ante Misolic y de esa manera completará su participación en, bueno, esta etapa. Esperemos que le vaya bien y pueda seguir avanzando en el cuadro. También Sebastián Báez hizo lo propio ante Gustavo Eide, 6-4, 3-6, 1-6, 6-4 y 3-6. Fue el resultado que lo tuvo favorable a Báez. Y el presidente Javier Milei esta noche produjo además otro hecho político importante. Esta también es información de último momento. La Casa Rosada resolvió enviar los pliegos del actual juez Ariel Lijo y del abogado García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se abre de aquí en adelante un proceso técnico largo en el Senado para escuchar a estos dos postulantes, para participar de distintas audiencias, para que rindan una suerte de examen público en la Cámara Alta y observar si hay o no acuerdo político para que se sumen al máximo Tribunal de Justicia de la Argentina. La renuncia de Nicolás Pose como jefe de gabinete de ministros, la designación de Guillermo Francos para ocupar esa tarea y además este importantísimo tema judicial son centrales esta noche. Este es el clima político, pero Nacho, hay otro clima del que tenemos que hablar. Hay frío sobre la ciudad de Buenos Aires y llovizna débil e intermitente a esta hora de la noche en Capital Federal y sus alrededores. El viento del sur a 13 kilómetros por hora. La temperatura 9 grados y nada más. El cielo cubierto, la presión alta 1023,3 hectopascales y la humedad 79%. Mañana a salir bien abrigados. La temperatura mínima cerca del amanecer 6 grados y nada más. El tiempo va a mejorar. Eso es lo bueno del día de mañana, con cielo parcialmente nublado durante la mañana. El viento del sudeste a 15 kilómetros por hora. Mañana sale el sol a las 8 menos 10. Cada vez más tarde, la humedad alta 83%. Y a partir del mediodía, más sol que nubes, el viento leve que va a rotar al sector norte y eso nos va a traer temperaturas un poquito más agradables. Claro, tiempo fresco, 15 grados para horas de la tarde con mezcla de sol y de nubes y la humedad 72%. Y ese viento del sector norte va a continuar soplando del noreste-norte en horas de la noche
con cielo parcialmente nublado. 10, 11 grados la temperatura a las 9 de la noche, viento del noreste y la humedad va a continuar elevada. Mañana el sol se oculta a las 17:53. Qué días cortos, ya entramos en los días más cortos del año ya. Y a partir del día miércoles, temperaturas, les hago un adelanto. A ver. Temperaturas más agradables durante las mañanas de 9 a 11 grados de mínima y las máximas van a estar por arriba de los 16, 17 grados. Así que aguantar mañana, que va a ser frío, no tanto como hoy, pero va a continuar frío. Y ya desde el miércoles se abre una ventana de temperaturas más agradables por lo menos. Nacho, antes de irnos, estos días tan fríos que tenemos aquí, por lo menos aquí en el área metropolitana, ¿son una suerte de anuncio de que el invierno también va a ser así bien bravo, bien contundente o no? Mira, hoy estuve viendo cómo viene junio, el mes que viene, y viene una semana con temperaturas más agradables, pero con lluvias entre el 3 y el 10 de junio, y después vuelve el frío bastante fuerte y se mantiene. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Muy bien, hasta aquí te contamos toda la información, que ha sido bien intensa, por cierto, todo lo que ha pasado en tu ciudad, el país y el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer estas noticias a las 20:30. Cuidarse del frío y muy buen descanso. Chao.